Reporte 100. Le agradezco a Adolfo Salazar Razo, secretario de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, el abogado del Gobierno de Sonora, que esté con nosotros esta mañana. Adolfo, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Juan Carlos. Pues darte las gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu programa. Y pues bueno, yo coincido. El día de ayer pues se firmaron, no solamente se anuncian, sino que se firman públicamente por parte del gobernador Alfonso Durazo dos iniciativas muy importantes que de alguna manera han marcado la historia de sexenios anteriores en el mal manejo y uso que se le da al tema, por ejemplo, de las notarías, y un tema ahí que también abordamos de una reforma al artículo 80 constitucional para que no pueda ningún gobernador a partir de este momento establecer pensiones decretadas desde el Ejecutivo. Sí, vamos por partes, Adolfo Salazar. En la iniciativa para reformar el notariado, la ley del notariado en Sonora, ¿qué limitantes le está poniendo Alfonso Durazo a esta legislación y a los gobernadores, a él como gobernador y a los gobernadores que vengan? Sí, mira, pues te puedo poner un ejemplo antes de entrar al fondo. Sí. El sexenio pasado se entregaron 32 patentes de notarios, de las cuales de ellos 5 fueron de nueva creación. Estas 5 de nueva creación fueron otorgadas los últimos 2 años del gobierno de Claudia Pavlovich, y pues creo que es de todos conocido que normalmente estas notarías de nueva creación en los últimos años de la administración pues son para acomodar y dejar seguros a los amigos, a los compadres, a los funcionarios afines de la administración, y nosotros estamos mandando un mensaje muy claro porque fue pues un capítulo que vivimos los últimos días de gobierno de la anterior administración. Y no es un tema solamente que indigne al gremio de los notarios, sino que la sociedad en su conjunto pues mira desde luego mal y reprueba estas acciones de gobierno, que el día de ayer con esta iniciativa se manda el mensaje de que vamos a acabar con esas prácticas. Nosotros vamos a poner el ejemplo de que no se debe de darle ese uso a la posibilidad que tiene de otorgar notarías, que de por sí tiene un procedimiento que luego nunca se respetaba para entregar notarías, y con la reforma al artículo 4, fracción séptima de la ley del notariado, pues establecemos, se va a iniciar el proceso legislativo desde luego, pero la idea es que los 2 últimos años de gobierno a partir de esta administración no se puedan conceder nuevas notarías, y creo que es un paso importante. Y el otro aspecto, que es una reforma al artículo 84 de la ley del notariado, pues establece que los servidores públicos quedan impedidos para poder aspirar a una patente de notario por el mismo periodo de tiempo que desempeñaron sus funciones como servidores públicos. Entonces yo creo que estas 2 medidas son muy importantes porque le cierra el paso a quienes trabajamos en la administración pública no estemos pensando y no se esté pensando que se puede cerrar una administración con una beca vitalicia. Sí. Entonces, esa es una parte muy importante. Pero van a quedar las vacantes disponibles, es decir, me hablas de nuevas notarías, Adolfo Salazar. El gobernador no podrá crear nuevas notarías en los últimos 2 años de gobierno, pero si un notario fallece, o si un notario renuncia, o si un notario es destituido, también puede ser el caso, removido, ahí en ese caso sí el gobernador podrá proponer perfiles para las sustituciones. No, realmente, Juan Carlos, el gobernador no propone. Bueno, hay un procedimiento para que quienes ya pasaron un examen, porque primero se tiene que hacer un examen para los que buscan ser aspirantes de notarios, y los que pasan pues pueden aspirar a un segundo examen en un segundo momento y provisionalmente ser suplentes o no serlo. Sí. Aquí nosotros estamos hablando de que no va a haber notarías de nueva creación los últimos 2 años. Y con las sustituciones ahí no podrá incidir el gobernador, porque acuérdate que siempre pasa que los notarios piensan
igualito que el gobernador en turno y cumplen los deseos del gobernador en turno, así como seguramente pasará con el magistrado presidente, bueno, con el magistrado del Supremo Tribunal de Justicia que acaban de nombrar. Seguramente será nombrado nuevo presidente del Supremo Tribunal de Justicia, porque los magistrados van a pensar igual que el gobernador. O sea, suele pasar eso, pues. Sí, mira, decirte, Juan Carlos, no venimos nosotros buscando incidir en esos temas, ni tampoco venimos buscando simular algo, ¿sí? Desde luego que hay notarías que, ya sea por causa de fallecimiento o por alguna renuncia del notario, por la edad, se tiene que abrir un procedimiento para poder asignar a través de un examen a quien asumirá la responsabilidad de la notaría. Hay municipios, por ejemplo, en la sierra, en Ures o Moctezuma, o en toda esa parte compleja del territorio del estado, que pues no abundan, tienen algún notario y que cubre varios municipios, y sería muy irresponsable el dejar descubierta esa parte que es importante, ¿sí? Desde luego que será siempre transparente. Aquí lo que se trata es cerrar el paso a las prácticas viejas, sí, de un modelo anterior que la gente ha rechazado, y decir, ya no vamos a crear nuevas notarías en los 2 últimos años de gobierno, y quienes actualmente fungen o tienen alguna responsabilidad en la administración pública, pues prácticamente les cierran la puerta. Claro. ¿Y qué es lo que la gente demanda? Que no vaya un secretario de gobierno y que en los últimos meses le entregues una notaría, o que no vaya algún consejero jurídico y que el último mes o últimos 2 meses de la administración le entregues una notaría. Oye, de Iván Jaimes no vas a andar hablando, por favor. Digo, no, porque pasó con tu antecesor en esa oficina, ¿no? Al secretario de la Consejería Jurídica de Claudia Pavlovich, pues le dieron una patente, ¿no? De notario. Sí. Le crearon una nueva notaría. Es correcto, ¿no? Yo asumí la responsabilidad de ser secretario de la Consejería Jurídica, y que anteriormente estaba en esa responsabilidad, pues hoy tiene una notaría. Y no te voy a decir, fíjate, a veces, no siempre, a veces se sigue un proceso legal, pero no lo que es legal muchas veces es correcto. Claro. Y muchas veces ni siquiera es legal, porque se brincan los procedimientos, como notificarle a todos aquellos que son aspirantes que tienen derecho a aplicar el examen, y luego no se notifica, ¿sí? Y resulta que hay examen el día de hoy, solamente se presenta a alguien. Y digo, quienes son aspirantes tienen derecho a interponer un amparo para reponer el proceso. Pero yo creo, Juan Carlos, que el mensaje es un mensaje muy claro de parte del gobernador. Creo que es digno de celebrar estas iniciativas. Al arranque de esta administración mandamos ese mensaje de congruencia con lo que hemos dicho por mucho tiempo y con lo que estamos haciendo ahora desde el gobierno del estado. Habrá otros aspectos que tenemos que valorar, Juan Carlos, en el tema del notariado, del día a día, de la labor de los notarios, pero hoy estamos mandando esta iniciativa firmada por el gobernador, que le deja claro a la gente que atrás se quedaron los tiempos de simulación y de estar metiendo la mano en procesos que no le corresponden a un gobierno. Ahora, el otro tema, el de las pensiones vitalicias. Yo recuerdo que Armando López Nogales, cuando salió, entregó un montón de pensiones vitalicias a sus colaboradores, donde no necesariamente cumplían con los requisitos para obtener este beneficio de parte del ISSSTESON, y que Eduardo Burz quiso revocar, y que perdió en tribunales Eduardo Burz, y esas pensiones quedaron intactas, porque es facultad del gobernador actualmente otorgar ese tipo de pensiones. Platícame de esta reforma. ¿Qué es lo que cancela Durazo? Sí, mira, decirte primero, había anteriormente, desde 1981, una ley para autorizar al Ejecutivo a entregar premios, estímulos y recompensas, que le permitía a los gobernadores decretar pensiones. Después, en el sexenio de Eduardo Burz, se abroga esta legislación y se crea en el 2004 pues, una ley de reconocimiento al mérito cívico, que eliminaba la posibilidad de que por decreto se otorgaran estas pensiones. Luego no se respetó porque no se atendió el que ya estuviera abrogada esa posibilidad del Ejecutivo, y en el sexenio de Guillermo Padres hubo pensiones decretadas, o sea, que por un decreto del Ejecutivo, que es una decisión del gobernador, se otorga una pensión sin cumplir los requisitos que establece el marco jurídico para que el ISSSTESON le pueda conceder a un ciudadano esta pensión.
nosotros estamos mandando una iniciativa que reforma el artículo 80 de la Constitución. Lo que hace es agregarle una fracción, la 14ª, al artículo 80. El artículo 80 constitucional, Juan Carlos, establece aquellos temas en los cuales está impedido el gobernador, ¿sí?, de no puede realizar, ¿sí?, alguno de los aspectos que aborda este artículo. Entonces, lo que hacemos nosotros es que desde la Constitución, en este artículo 80, establecemos que el titular del Ejecutivo, el gobernador en turno, está impedido de otorgar pensiones decretadas, porque es una mala práctica. O sea, el decreto no es un instrumento omnipotente, sí, pero indebidamente hace 2 administraciones por un decreto se establecieron pensiones decretadas, y con ello nosotros le cerramos el paso a que sigan estas prácticas, y desde la Constitución del Estado de Sonora establecemos esta prohibición para el gobernador en turno y para los próximos gobernadores o gobernadoras. ¿Cuántas pensiones decretadas entregó Guillermo Padres? Mira, no tengo el dato. Tengo el dato yo de que existen alrededor poco más de 40 pensiones decretadas. No te sabría decir exactamente cuántas se entregaron en el sexenio. ¿40 a lo largo de la historia, es decir, de los años 80 para la fecha? Sí, hay, puedo equivocarme, pero más o menos estamos hablando de alrededor de 40 pensiones decretadas, y el dato del sexenio de Guillermo Padres, con mucho gusto te lo consigo y te lo envío ahí por un mensaje. ¿Claudia Pavlovich decretó pensiones? No tenemos registro de que en ese sexenio se hayan decretado pensiones. Es que a lo mejor no se dio cuenta que tenía esa facultad y se le fue el rollo, ¿no? Pues no lo si no, sé. También hubiera habido pensiones decretadas. No lo sé, pero lo que sí sé, Juan Carlos, es que el ISTESON atraviesa momentos muy críticos, atraviesa momentos en los que ha padecido administraciones que han lastimado mucho esta institución, que garantiza la seguridad en la salud de los trabajadores del Estado, y creo que no estamos para estar lastimando más una institución tan loable como es el ISTESON, sino que tenemos que ir en la ruta correcta. Por una parte, acabar con estas prácticas incorrectas de fraudes a la ley, y por otra parte, empezar un proceso que ya lo iniciamos de rescatar esta institución tan importante para todos los trabajadores. Sí, José Inés Palafox, secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano en el gobierno de Padres, entiendo que fue uno de los beneficiarios de estas pensiones decretadas. Pues mira, hay muchos funcionarios, sí. No tengo el dato de los nombres, sería importante pedirle a Jesús. Y además esas pensiones se heredan, es decir, si muere el titular, pues se pasa a la viuda, ¿no? O al viudo. No, hasta donde tengo entendido concluye cuando fallece la persona, pero independientemente de eso, creo que es un abuso estar otorgando pensiones cuando no se cumple con los requisitos establecidos para tener acceso a esa garantía. Muy bien. Pues 2 iniciativas que van al Congreso, las dos, una es de reforma constitucional y la otra es iniciativa de reforma a la ley del notariado. Es correcto, Juan Carlos, ley del notariado, artículo 4 y artículo 84, y desde la Constitución el artículo 80, que se le adiciona la fracción 14ª. Sí, finalmente te pregunto, porque se me acaba el tiempo, porque hay varias personas que por Twitter me dicen, ¿van a revocar las notarías que otorgó Claudia Pavlovich al final de su administración? ¿Están en revisión esas notarías? Mira, sí, se revisa desde luego en qué condiciones se desarrolló el proceso, porque hay un proceso, como te venía comentando, que a veces luego resulta legalmente cuidado, pero desde luego que es totalmente incorrecto y moralmente reprobado. Es inmoral pero legal, pues. Sí, pues sin embargo estamos haciendo una revisión de cuál fue el proceso que se siguió y se atendieron las disposiciones establecidas en la ley del notariado para poder entregarles esta notaría. Muy bien, entonces están revisando entonces ese tema. Es correcto, Juan Carlos. Muy bien. Secretario de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, Adolfo Salazar Razo, muchas gracias por tomar esta llamada. Te aprecio mucho y abrazo fuerte. Hasta pronto, es el abogado del Gobierno del Estado. Reporte 100.